conversar de cultura, algo que muchas veces no se da, pero que nos parece sumamente necesario en esto de considerar a la política como algo mucho más amplio que los partidos políticos, sino que tiene que ver en definitiva con la identidad y con la vida y con lo que somos en Río Tercero. Para eso estamos con Emiliano Afara, flamante director de Cultura Municipal. Emiliano, muchas gracias por venir, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Y también con Rosita Pobor, gestora cultural, hacedora de la cultura desde hace muchísimos años. Rosita, gracias por estar. No, muchas gracias a vos por la invitación y por estar acá en tu nuevo espacio. En primer lugar, vamos a ver los resultados de una consulta que hicimos a la gente a partir de las redes sociales y les preguntábamos 3 cuestiones. La primera tenía que ver, que es el gráfico que estamos viendo, con cómo identificaban en definitiva a la política cultural de la Municipalidad de Río Tercero, y nos decían que como buena la identificaba un 15%, como regular un 32%, como mala un 17% y en el último extremo como inexistente, un término que haya aparecido, un 29%. Por otro lado, le preguntábamos lo mismo sobre la política cultural a la gente en cuanto a las instituciones identificadas con esto, biblioteca, organizaciones, ONG y demás, y decían que la política cultural era muy buena, un 20%, buena un 46% y regular un 27%, sin que haya los extremos de excelente o de muy mala. Y también por último, la última placa que vemos tiene que ver con qué identifican a lo cultural, que en realidad es la base de la cuestión, qué definición de cultura manejamos. Y hablaban de la mayoría de identificarla con el arte, con la identidad, con la tradición, con lo popular, con los saberes y la mitad con los eventos artísticos. La primera pregunta entonces es, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué definición de cultura podemos llegar a manejar en este contexto cuando hablamos de la política cultural? Bueno, evidentemente la cultura, la definición de cultura ha evolucionado así como hoy es considerado un derecho humano, un derecho de las personas, va mucho más allá de solo encasillarla a un sector de las actividades humanas. O sea, el arte es uno, las actividades sociales o los eventos culturales serían otro. Digo, bueno, esto es mucho más allá. Necesariamente los estados, nacional, provincial y municipal, deben avanzar hacia enfocarse en que cultura no es solamente los movimientos de vanguardia o la representación de las élites de cada una de las ramas de la cultura o del arte, sino que además tiene que ser mucho más abarcativo y llegar a ser popular. Y cuando digo popular no significa de baja calidad, sino que alcanza realmente a cada una de las personas. Y por eso se debe empezar a trabajar con un concepto de cultura mucho más amplio que quizás el que veníamos teniendo. Me parece que mucho emparentado con una visión que nos dejó los 90 de lo que era la cultura. Digo, bueno, hay una recuperación del valor de la cultura en todo su sentido, en los últimos, por lo menos en la última década, que debe ser acompañada de un crecimiento de los estados, porque son esto que decías vos recién, de cómo ve la gente a la política cultural del estado municipal, digo, más allá de quiénes sean los que conducen hoy. Es lógico que la gente crea que es inexistente, porque debería abarcar mucho más, pero tiene que ver con un enfoque que se le debe dar a esto, para lo cual primero tiene que haber, recién lo charlábamos un poco fuera del aire, tiene que haber un debate que involucre sí o sí a toda la sociedad. Rosita, se trata en definitiva también de un cambio de mentalidad en el abordaje y en la concepción de la cultura. Sí, es un cambio de paradigma, porque cuando vos tenés políticas de Estado a nivel nacional, que los derechos quedan solapados, se invisibilizan las creaciones colectivas, entonces digamos, hay culturas que desaparecen. Entonces yo creo que hay que retomar, nosotros hemos tenido grandes estudiosos de lo que es la cuestión cultural y digamos, no hace falta que nosotros importemos conceptos, ¿no? Porque tenemos muchos investigadores argentinos que se han dedicado a conceptualizar la cultura. Y esta cultura como una construcción colectiva,
como un hacer asociado con una cuestión cooperativa. Porque por ahí lo que nos dejó la década de los 90 es una cultura eventista y de mega eventos, y parece que si no juntas 2.000 personas fracasó el evento. Entonces, o no hubo política cultural. O no hubo política cultural. Yo creo que sigue vigente y lo que todos los estudiosos toman y desde donde se ha partido para elaborar la Ley Federal de Culturas es la concepción de la UNESCO, es decir, concebirla como un derecho humano, como esta cuestión colectiva, de construcción colectiva, y donde todos y cada uno estén representados en su quehacer. Es decir, quedarnos en una concepción del arte, no, porque es solamente lo creativo de la cultura, pero hay otras cuestiones que son de hacer. Por ejemplo, un artesano que también tiene que ver con la creatividad, que también tiene que ver con el diseño, que también tiene que ver con la forma, con la venta de ese producto, y no se lo considera dentro de las artes. Entonces, y también es un hacedor cultural, y también eso es cultura. Emiliano, ¿cómo se maneja desde el Estado la cuestión de el evento, que sin duda es lo que más se destaca, y todo el trabajo por el fondo de lo más profundo a nivel cultural? ¿Cómo se maneja esa cuestión y cómo lograr que realmente dé resultado? Bueno, nosotros en este mes que nos ha tocado estar al frente de Secretaría de Cultura, lo que estamos intentando hacer es, por un lado, poner al alcance de los gestores culturales, de los hacedores culturales, todas las herramientas que el Estado municipal tiene disponibles. Poner en valor el anfiteatro y que cada uno que lo necesite para un ensayo, para un evento, para una actuación, lo tenga disponible, y que eso sea sin valor, porque si no el aporte del Estado es nulo, digamos, es solamente una cáscara de, bueno, nosotros tenemos montado un anfiteatro en excelentes condiciones, que ha sido un esfuerzo de la gestión del Intendente Martino, ponerlo en valor al anfiteatro, instalar los equipamientos de sonido que están instalados, la luminaria, recondicionarlo ediliciamente al anfiteatro, para que hoy todos los hacedores y los gestores culturales puedan disponer de eso. Bueno, el Estado lo tiene que poner a disposición de los riotercerenses para cualquier tipo de evento. Y también hay que generar el camino para que lleguen a eso, porque hay gente que dice, no, este lugar no es para mí. Es por eso que nosotros, bueno, lo mismo con la Casa de la Cultura, que estamos trabajando y estamos haciendo que su auditorio, que es un auditorio hermoso, que de a poco también le vamos metiendo infraestructura, lo vamos recondicionando, tiene que estar a disposición de todos para tener dos lugares, uno de alrededor de 40, 50 personas como máximo y el otro de alrededor de 400. Después saltamos al cine, que son 1000 personas, entonces bueno, estar a disposición de los artistas, de los artesanos, de todos los que quieren expresarse desde el arte. Pero además de eso, hemos nosotros lanzado en estos días una convocatoria a inscribirse a un censo para artistas, artesanos, hacedores culturales, gestores culturales, para tener un panorama claro de cuáles son, primero, las producciones que hace Río Tercero con respecto a la cultura, qué capacidad de producción cultural tenemos y cuáles son las necesidades de todos esos actores. Porque cuando uno empieza, bueno, tuvimos la suerte en estos días de estar en Córdoba, gracias a la amabilidad de Rosita, que nos abrió las puertas de la Agencia Córdoba Cultural, charlando de este tema con gente que es de la vanguardia cultural de la provincia de Córdoba, y nos decían que hay un censo latinoamericano, que en estos días lo vamos a estar difundiendo para que nuestros artistas también puedan inscribirse, porque eso se hace vía internet, que tiene que ver con decir, bueno, a ver, esto es lo que Río Tercero produce culturalmente, artísticamente, y a lo mejor tenemos necesidades que cuando viene una empresa, como hace poquito pasó, viene una empresa de China, podemos firmar un convenio y hacer un intercambio, no solamente de lo que producimos culturalmente, sino que a veces cambiarlo por cosas que acá no tenemos hoy. Por ejemplo, hablaba con un músico y dice, no sabés lo que sería para nosotros poder conseguir un piano de los que hacen hoy los chinos. Claro. Digo, y acá salen fortunas, y a lo mejor el Estado puede articular, y esto lo que yo decía, de la presencia que tiene que tener el Estado, porque es el único posible articulador, porque lo hace sin intereses más allá de que la cultura mejore. Entonces, sí o sí debe ser el Estado el que tome ese rol, y es en lo que nosotros hemos intentado empezar a trabajar en estos días, siguiendo con
algunas cosas que para nosotros se venían haciendo muy bien, como es los eventos al aire libre, los eventos en el balneario en el verano, en el Paseo del Riel en el invierno, digo, pero bueno, es agregarle a eso esta cosa de empezar a juntarnos todos para discutir o sea, el concepto de cultura y poder ir avanzando hacia algo que sea mucho más allá de solo el hacer que desde el municipio, sino que todos podamos participar activamente de la formación de cultura en el Río Tercero. Un objetivo sin duda ambicioso y quizás, esto es una opinión personal, quizás al final de la gestión que debería haber sido al principio. Esto es una opinión personal. Rosita, en este contexto, y vos como participante de esta discusión del foro de la Ley Federal de Culturas, y hablamos de culturas y no de cultura, sí. ¿Cuál es el rol que debería tener el Estado en este contexto? Bueno, primero el tener definida una política cultural clara que obviamente tiene que tener un plan rector. Es decir, cuando hablamos de planes rectores de desagüe, bueno, la cultura también tiene que tener un plan rector, porque la cultura abarca muchos aspectos. O sea, la cuestión creativa, que es la de la artística, de la creación artística, está la cuestión de la gestión, está la cuestión de las producciones, de la industria cultural, y también un aspecto que en Río Tercero está olvidado de hace unos cuantos años atrás, que es la conservación del patrimonio y la puesta en valor de las piezas patrimoniales. Digamos, son muchos frentes abiertos que tiene que tener en cuenta el Estado. Por eso quizás cuando ustedes le preguntaban en la encuesta, una institución tiene un ideario y tiene una identidad que la hace ser mucho más visible en la propuesta cultural que presente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la biblioteca sabemos que vamos a encontrar ciclos de música de cámara, y que no lo va a hacer otra institución como lo viene haciendo tradicionalmente la biblioteca, porque es su perfil. Bien. Pero para el Estado es mucho más complejo elaborar una política cultural. Tony Puig decía que es como caminar adentro de un bosque y andar buscando los oasis adentro del bosque, es decir, cuáles son los lugares para pararse y poder mirar hacia afuera del bosque, ¿no? Y él hacía como un juego, que es un libro que yo le invito a leerlo, él hacía como un juego de recorrido, es decir, todas las aristas que tiene que tener en cuenta el Estado para cubrir, porque ¿en qué se cae? Generalmente, y no es solamente la Municipalidad de Río Tercero, sino muchas municipalidades, incluso la provincia, en ser sponsor de eventos o de producciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión histórica en la Argentina, que es que a nivel nacional tenemos un ministerio de cultura. Eso no lo tiene cualquier país de Latinoamérica o de la región, pero sí tenemos una grave situación en Córdoba cuando tenemos una agencia. Es decir, es una mirada muy neoliberal de la cultura. De hecho, por ejemplo, la agencia saca lo que es la Dirección de Cultura para el Interior, es decir, que la gente, el funcionario de cultura del interior, que está en cualquier pueblo, comuna, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir, por ejemplo, que un cuerpo estable llegue a su lugar. Entonces, sentarse a definir una política cultural desde el Estado, hay que manejar todas esas cosas. Es decir, tenemos los sitios, los espacios que se ofrecen para que los eventos se generen y se produzcan. Pero también tenemos que ver cómo fortalecemos a los artistas, cómo fortalecemos y cómo estimulamos la producción artística. Nosotros tenemos un semillero que es el Conservatorio de Música y tenemos la Escuela de Arte. Entonces Río Tercero ya tiene la mayoría de edad como para tener un observatorio cultural propio, y eso lo tiene que hacer el Estado, porque tiene que aportar no solo el recurso económico, sino también el recurso humano para sostener ese observatorio. Y este censo que se ha comenzado a hacer no tiene que quedar ahí, sino que tiene que constituirse en una valija de herramienta cultural, que Río Tercero dice, bueno, nosotros tenemos este centro comercial, pero también tenemos esta valija cultural. Tenemos escrito. Que es mucha y amplia. Es mucha y es amplia, porque nosotros nos fijamos en lo deportista, ¿no es cierto? Haciendo una analogía.
El deportista es más fácil reconocer el triunfo, porque si está federado y sabemos que va a una competencia de nivel sudamericano o mundial, sabemos cuál es el ranking. Acá no hay ranking, en la cultura no hay ranking, es que la comunidad reconozca tu producción. Y nosotros tenemos gente que se ha podido ir de Río Tercero y ha crecido. No voy a dar los nombres para no herir susceptibilidades, ¿no es cierto? Y han quedado otros en Río Tercero que siguen trabajando en lugares y podrían ser también tener el espacio que ocupan los otros que se fueron, ¿no? Porque esto no es fácil editar un libro, no es fácil que ese libro llegue a todos, porque también hay que ver qué concebimos como popular, porque a veces lo popular se asocia a lo under, al hipismo, y bueno, o decimos, y bueno, y las tradiciones, porque tenemos que escuchar todo el día folclore, y bueno, es decir, el Estado tiene que tener técnicos que puedan ayudar al funcionario a visibilizar todo el espectro de la cultura. No es fácil diseñar una política cultural. Emiliano, en este contexto, ¿la cuestión político-partidaria electoral de este año influye en el área de cultura? Tiene que ver, recuerdo el intendente Martino diciendo quiero un gabinete político en mis últimos años de gestión. ¿Cómo se maneja eso también? Yo no consigo, bueno, es una visión mía que he estudiado gestión pública, digo, y hay diferentes modelos. Yo soy partidario definitivamente del modelo de funcionarios políticos rodeados de equipos técnicos, porque quizás el técnico tiene una visión acotada y los políticos necesariamente necesitamos tener una visión más amplia de lo que es. Primero, el área que uno tiene que conducir, porque acá se trata de eso, de armar equipos y poder trabajar en conjunto y tener quizás un liderazgo que marque el rumbo y los límites de lo que queremos hacer en conjunto con la sociedad. Para ir evolucionando, ir creciendo, necesariamente hay que ir acumulando todo lo que se va haciendo y hacer esa cuestión de equipo de trabajo cada vez más amplio. Y después lo que sí necesariamente tiene que tener es un político que además pueda visualizar los momentos, porque hay momentos donde el Estado tiene una prioridad, entonces cuando hay una prioridad de hacer obras, no necesariamente hay que dejar de hacer cultura, quizás sí hay que dejar de hacer eventos, claro, porque son que a lo mejor influyen mucho más recursos, pero hay que profundizar quizás en la participación. Nosotros en estos días, por ejemplo, estamos trayendo el cine móvil, que es cine social, que nos pone a disposición la Agencia Córdoba Cultura, y nuestra primera participación va a ser en Barrio Monte Grande el día viernes a las 20 horas en el Salón Comunitario. Eso también tiene que ver con la cultura. Que personas puedan acceder a un divertimento, a disfrutar de cine nacional de calidad en un lugar, y esto de acostumbrarse a ver las películas en una pantalla grande, y que a lo mejor para muchos va a ser la primera vez, tiene mucho que ver con acercar la cultura al pueblo. Bueno, y eso no sale nada. Al Estado le sale 0 pesos o muy poquito. Hay que replicar, quizás hay momentos donde hay que replicar mucho más eso, sin dejar de vista que se pueden hacer otras cosas. Estamos trayendo obras de teatro que vienen a cambio de que le prestemos el anfiteatro. El otro día estuvo la casa del Teatro de Córdoba con una obra como Nerazón y Chaveta, conocida por la revista Hortensia, famosa en todo el país. Estamos tratando de hacer cosas que estén a disposición de los ciudadanos en todos los ámbitos. Habrá gente que quizás no puede ir a pagar una entrada para disfrutar de esta obra, pero bueno, ya estamos trabajando en cómo hacemos para que esa misma obra quizás en algún otro momento el Estado la pueda subvencionar y que venga a una función en otro lado. Me parece que de eso se trata. Mientras seguimos profundizando esto que decían también recién, que empezó por el registro o por el censo de artistas, que es el primer pasito a poder tener por lo menos una base de datos de llamar por teléfono a todos los artistas y decir, nos vamos a juntar a discutir tal cosa, o nos queremos juntar a ver cómo planificamos tal otra.
se han hecho un montón de cosas en los últimos tiempos, y hemos recuperado nuestro festival de folclore, que es importantísimo, y recién cuando ustedes decían de la calidad que tenemos. No todas las ciudades del país se pueden dar el lujo que nos dimos nosotros de armar 2 noches de altísimo nivel de música folclórica argentina con grupos locales. Digo, me parece que no hay muchos lugares que lo puedan hacer. Bueno, Río Tercero, así como tiene deportistas, como también tiene científicos, digo, también tiene artistas de altísimo nivel. Y así podríamos hacer con un montón de cosas. Con los fotógrafos, vos bien lo sabés, estás muy ligado a eso. Con los pintores, con los plásticos. En definitiva se trata también de optimizar lo que está dando vuelta, aglutinarlo, coordinarlo y demás. 2 preguntas muy breves porque nos estamos quedando sin tiempo. Emiliano, ¿sentiste que estuvo resistida tu designación en cultura? ¿Tuvo crítica? A ver, me parece que así como para mí fue, yo lo dije el primer día, era el mayor desafío en mi carrera política, por lo menos como funcionario público, porque el hecho de no ser una persona del ámbito de la cultura quizás podía generar algún rechazo o alguna sospecha, alguna cosa que causara rechazo. Con el correr de este mes, mucho de eso se ha ido dejando de lado, primero porque en Río Tercero nos conocemos todos y todos los que han ido han tenido acceso rápidamente a charlar de este tema, y segundo porque he tenido la suerte de que me acompañe un equipo de trabajo que hace las cosas rápido, fácil, digo, y que tiene una visión clara de cómo trabajar en equipo. Entonces, digo, yo soy quizás la figura visible, pero hay todo un equipo, parte ya venía armado, parte se ha sumado desde que estoy yo a cargo, y que de a poco, digo, que si bien es el final de la gestión, nosotros aspiramos a que quizás sea los primeros pasos de esto que decíamos recién, de poder empezar a definir una política de Estado cultural, y que no seamos nosotros egoístas de decir, fuimos los primeros en crear, no. Muy generosamente decir, bueno, es nuestra responsabilidad generar un espacio de debate donde todos podamos discutir cuál es la política de Estado de cultura. Y en esto, por ejemplo, te doy una noticia que, aprovechando y felicitarte por este nuevo espacio a vos. Muchas gracias. En los próximos días vamos a estar juntándonos con los artistas plásticos para mostrarles nuestro proyecto para la gran deuda que creo yo tiene el Estado municipal con los artistas plásticos, que es encontrarle un lugar a la obra de Gandolfo. Sin duda. Bueno, hemos avanzado y estamos avanzando con el Club Deportivo Casino en los papeles legales. Nos ponen a disposición todo lo que era el Pullman, la planta alta del cine casino, que si bien no es de enormes dimensiones, pero sí se puede transformar rápidamente y con poco dinero, y está disponible ya el dinero y está la decisión política de hacerlo, en una sala, primero, para que se exponga la obra de Gandolfo en una parte, y que del otro lado sea una sala para que se puedan exponer tanto pinturas como fotografías. Digo que es algo que a Río Tercero le estaba faltando. Abordaremos eso seguramente en otro programa. Rosita, muy brevemente, 2 preguntas. La primera, ¿vas a ser secretaria de Cultura? No sé, me gustaría ¿De esta gestión? Yo creo que del partido político que gane, si me ofrecen, yo siempre le viene esquivando el bulto, como se dice vulgarmente, pero creo que el próximo intendente de Río Tercero que me proponga ser secretaria de Cultura, lo voy a hacer porque también es una deuda para conmigo misma de haber trabajado siempre desde atrás, digamos. Bueno, poner al servicio de la comunidad los saberes que uno ha construido durante todo este tiempo. Y lo segundo, ¿qué llevan desde Córdoba a la discusión de esta Ley Federal de Culturas en medio minuto? Medio minuto, bueno, llevamos la consolidación del concepto de cultura como derecho, cambiar la denominación de gestores culturales por hacedores culturales, en un articulado donde se especifican quiénes son los trabajadores de la cultura, omitirlo y hacerlo más general, de modo que sea una cuestión inclusiva. Y la otra cuestión es del financiamiento de los programas federales de cultura, es decir, que sea equitativo
y que no, por ejemplo, total, los de Cosquín no nos van a escuchar, que no se lo lleve todo el Festival Nacional de Cosquín, es decir, que Río Tercero, Almafuerte, Villa General Belgrano también pueda disponer de esos fondos federales de cultura. Eso es lo que vamos a llevar el 5 y 6 de mayo. Nos hemos quedado sin tiempo, seguramente será un tema que abordaremos en otras instancias. Muchísimas gracias por la presencia y por compartir esta mesa. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Corte y ya volvemos.